Buenos días, jóvenes. Voy a compartirles a continuación mi pantalla. Si me logran escuchar, ¿no, jóvenes? Si me escuchan, jóvenes. Bueno, en esta ocasión vamos a realizar el área de razonamiento matemático. El tema es planteo de ecuaciones, ¿no? En cuarto secundaria. En primer lugar, vamos a ir indicando a qué se refiere planteo de ecuaciones. Bueno, plantear, ¿no? Una ecuación consiste, ¿no? En traducir un lenguaje literario que puede ser escrito o hablado a un lenguaje universal, ¿no? Que es el matemático, o sea, simbólico, ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿no? Que vamos a tener que plantear y todo eso se va a llamar, pues, ecuaciones, ¿no? Y como tal, ¿no? Te permitirá desarrollar una serie de habilidades. Pautas para plantear una ecuación. En primer lugar, ¿no? Tienen que leer el enunciado del problema hasta comprender su objetivo. ¿Qué quiere decir? Si cuando no uno leemos y no, quizás no hemos entendido en la primera ley, lo que tenemos que realizar es volver a leer el problema y así pues, ¿no? Y lograr comprender y ahí seguir verificando, ¿no? A continuación, lo que se va a realizar, pues, es verificar, ¿no? El enunciado, las cantidades conocidas, o sea, los datos, y las cantidades desconocidas. Otro es asignar variables a las cantidades desconocidas, ¿no? Otro es con las cantidades conocidas y las variables, o sea, plantear ecuaciones según el enunciado y luego resolverlas. Veamos ahora las palabras claves, ¿no? En primer lugar, pues no tenemos que saber las expresiones y luego lo que es en la forma del símbolo, ¿no? Por ejemplo, si indicamos la expresión sumado, ¿no? Agregado, aumentado, incrementado, etcétera, ¿no? Su símbolo va a tener que ser con el signo más. Si indicamos, ¿no? La expresión disminuido, restado, ¿no? En exceso, etcétera, vamos a tener que ir representando con el símbolo menos. Si tenemos la expresión, ¿no? La palabra de, puede ser del, de los, y habla veces, doble, triple, cuádruple, etcétera, vamos a tener que representar con el símbolo X, ¿no? O con el símbolo de la multiplicación. Si indicamos sobre, ¿no? O entre, SA o etcétera, vamos a tener que representar, ¿no? El símbolo de la división. Y si indicamos, ¿no? La expresión es equivale, ¿no? Será, en cómo, igual, etcétera, pues el símbolo va a tener que ser igual. Si tenemos, ¿no? La expresión A o excede, o sea, A excede a B en, cuando nos habla se refiere a menos B va a tener que ser igual, ¿no? A una cierta quizás cantidad o depende ya del problema que se va a ir indicando. Otro, el exceso de A sobre B es, también se refiere a menos B igual, ¿no? Y a una cierta cantidad. Otra expresión, A es excedido por B en, se refiere a menos B va a tener que ser igual, ¿no? O sea, todos estos son pues las palabras claves que tenemos que tener en cuenta y saber, ¿no? Esas expresiones y de qué manera vamos a ir representando con ese símbolo. Veamos a continuación, ¿no? En los ejemplos. En primer lugar nos dice, entre Manuel y Matías dice que tienen 100 soles. Entre Manuel y Matías tienen, o sea, 100 soles. Si queremos ir indicando, ¿no? Por ejemplo, Matías, no sabemos cuánto dinero tiene, se ha ido considerando X.
Manuel tampoco no sabemos cuánto de dinero tiene, se ha ido considerando la variable Y. Pero acá en el ejemplo nos dice que entre Manuel y Matías se refiere Manuel, o sea, Manuel, ¿no? O en este caso, pues, puedo ir decir también X más Y, o puedo decir Manuel, Y más X, es lo mismo, jóvenes. Por ejemplo, acá, o sea, entre ellos dos se tiene que sumar, o sea, X más Y va a tener que ser igual a 100 soles. Y el ejemplo va a tener que quedar ahí nada más planteado, porque no tenemos más datos, ¿no? Porque acá tenemos una variable y acá otra variable, en total 2 variables, y todo esto de acá X más Y igual a 100 se llama, o eso está representado con una ecuación. Y no podemos desarrollar, porque acá tenemos una ecuación y 2 variables, no se puede. Si hubiéramos tenido, ¿no? En este caso, 2 ecuaciones y bueno, acá tenemos 2 variables, ahí sí, ¿no? Pero acá tan solo lo dejamos ahí planteado. Luego, otro ejemplo, ¿no? Viendo, nos dice que la edad de Melanie es 12 años más que de Pedro. Por ejemplo, acá no sabemos cuántos años tiene Pedro. Entonces, por eso acá Pedro se ha considerado X. Y nos dice acá, la edad de Melanie es 12 años. Ya, edad de Melanie dice que es 12 años y nos dice más que Pedro. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a tener que sumar más la edad de Pedro, o sea, 12 más X, pues, ¿no? Y así se va a dejar nada más planteado. A continuación, ¿no? Lo que vamos a ir ya viendo son los ejercicios, en este caso, de aplicación, ¿no? En primer lugar, nos dice, pues, ¿cuál es el número cuyos 3/4, ¿no? ¿Cuál es el número cuyos 3/4 dice que exceden en 420 en su sexta parte? ¿No? Veamos en la resolución. No, como nos dice cuyos 3/4 se está refiriendo, vamos a tener que poner pues 3/4 de dicho número. O sea, 3/4 de dicho número. Ahora nos dice exceden. La palabra exceden se refiere a una resta. ¿En cuánto nos dice? 420. O sea, vamos a tener que restar menos 420. En su, cuando se habla en su, se refiere a una igualdad, ¿no? En cuanto dice en su sexta parte. Cuando les habla en su sexta parte, quiere decir, pues, ¿no? Que vamos a tener que ir considerando un sexto. ¿Pero de quién? De ese número, ¿no? Por eso acá 1 por X multiplicando nos va a salir X y X sexto, ¿ya? Por eso se estaba considerando tan solo el X sexto. Después de haber realizado, ¿no? el planteamiento, ya hemos formado una ecuación. Y lo que vamos a realizar a continuación es lo siguiente. Vamos a considerar, ¿no? A un lado los que tienen la variable, por ejemplo, X, ¿no? En este caso, y lo que tiene pues, ¿no? Los números al otro lado. En esta vez hemos puesto lo siguiente, ¿no? 3x dividido entre 4 menos x sexto. Y eso es igual a ¿cuánto? A 420. Después de haber realizado, lo que se ha hecho es lo siguiente. Se ha tenido que buscar, ¿no? Que este del número 4 y este 6 tengan los mismos denominadores, ¿no? ¿Qué quiero decir? En este caso, denominador 12, ¿no? Por ejemplo, el 4 por cuánto, pues voy a multiplicar para que tenga denominador 12 y es 3, ¿no? 4 por 3 es 12, ¿no? Igual manera acá 6, para este caso 6 por 2 también es 12.
Y como ya en los denominadores, en la primera fracción lo he multiplicado por 3, entonces a lo que es la parte del numerador también tengo que multiplicar por 3. Igual modo de la otra fracción, ¿no? Si en el denominador estoy multiplicando por 2, entonces en el numerador también tengo que multiplicar por 2. Luego multiplicamos acá, ¿no? Los números 3 por 3 sería 9 y viene la variable x. Todo eso dividido entre quién, 4 por 3, que sale 12. Luego viene menos este x2. Lo que tenemos que realizar es, jóvenes, es ordenar. Ya acá, como está imaginariamente el 1, este 1 lo multiplico por 2, sería pues 2, y luego viene la variable x. Todo eso dividido entre quién, 6 por 2, que sale 12. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 420. Un momento. Luego lo que se ha hecho es lo siguiente, jóvenes. Que bueno, acá se está viendo algunos pasos. Lo que se ha hecho es lo siguiente. Tener un solo denominador, que sería 12. Y luego se ha hecho lo siguiente, pues, ¿no? En los numeradores se han tenido que restar. Y eso es igual a ¿cuánto? 420. Ahora 9 menos 2 sale 7. Por eso acá está escrito 7. ¿No? Y acompañado con la variable x. Todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Y luego va a ser igual a ¿cuánto? A 420. Luego, ¿qué se hace? Este 12 va a pasar al otro lado a multiplicar. Y ese 7x va a bajar. Que sería 7x va a ser igual a ¿cuánto? 12 por 420. Luego realizamos en primer lugar esa multiplicación, ¿no? Y ese 7x baja y eso sería pues 7x es igual a ¿cuánto? De 12 por 420 sale 5040. Ahora este 7 que está multiplicando al otro lado va a tener que pasar, ¿no? A dividir. Que sería x es igual a ¿quién? A 5040 entre 7. Y esa división es exacto que nos sale que x es igual a ¿cuánto? A 720. ¿Ya? De esa manera se ha ido desarrollando, ¿no? El primer ejercicio. Ahora lo que voy a realizar es de otra manera. Quizás, ¿no? Algunos no me hayan logrado entender, o sea, qué es lo que voy a hacer de esta parte, ¿no? De color rojo se ha ido completando. ¿No? Entonces, por ejemplo, de acá quizás hay algunos, ¿no? Que lo pueden desarrollar de esta manera. Voy a volver a escribir de esa parte. Que sería así, ¿no? 3x entre 4 menos x sextos. Y eso es igual a ¿cuánto? 420. ¿No? Quizás de ahí, como les vuelvo a repetir, he vuelto a escribir. Ya, ¿qué es lo que van a realizar ahí? Quizás hay algunos, lo van a hacer de esta manera. Una multiplicación en aspa, ¿no? Igual manera, el denominador también lo pueden hacer de esa forma. Entonces, ¿cómo sería? Pues, ¿no? Tendrían así el 3x y lo van a multiplicar con el valor de 6. Luego van a restar con 4 multiplicado por x. Y todo esto va a estar dividido entre 4 por 6. Y eso es igual a ¿cuánto? A 420. Eso es igual a 420. Luego, ¿qué van a hacer? Multiplican los números. 3 por 6, 18. Luego viene la variable x.
Luego, ¿qué hacen? Menos 4x. Dividido 4 por 6, 24. ¿Igual a cuánto? 420. Ahora van a restar 18 menos 4. Eso es 14. 14x dividido entre 24. Y eso es igual a 420. Ahí luego pueden sacar mitad. ¿No? ¿De quién? De 14 su mitad es 7. Y de 24 su mitad es 12. Y vamos a tener lo siguiente. Sería 7x dividido entre 12. Y esto es igual a 420. Lo que se hace, se pone acá 7x ¿12 por quién? 420. Acá vamos a tener 7x igual 12 por 420. Acá tenemos, ya miremos desarrollado. ¿Ya cuánto salía? 5040. 5000. 5040. Luego, ¿qué van a hacer? Pues no ponen x. Eso va a ser igual, ¿no? Sería 5040 dividido entre 7. 5040 dividido entre 7. ¿Y eso cuánto sale? Sale 720. ¿Se dan cuenta? Está saliendo lo mismo que se les ha indicado. ¿No? 720. Y así estamos teniendo, ¿no? La solución. Bien pueden desarrollar, ¿no? Lo que se les ha indicado o quizás lo que acabo de ir desarrollando por otra forma, ¿no? Y también igual llegamos a la misma respuesta. Ya vean ustedes, ¿no? De cuál manera ya pueden ir desarrollando. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Un momento. 2 dice que José le dice a Pedro, dame 18 soles y así tendré el doble de dinero que tú. Y Pedro le contesta, más justo es que tú me des 15 soles y así tendremos los dos iguales cantidades. ¿Cuánto tenía Pedro? Dice, ¿no? La pregunta. Veamos en la resolución. En primer lugar, no sea X el dinero que tenía José y la Y dinero que tenía Pedro. Entonces se va a ir considerando esas variables, ¿no? Ahora vamos a, de acuerdo a la condición que dice, ¿no? Cuando José dice a Pedro, o sea, desde la primera, cuando José dice a Pedro, dame 18 soles y así tendré doble dinero que tú. ¿No? Entonces, ahí lo que vamos a ir es planteando. ¿Qué sería, no? En primer lugar, ¿no? Que sería, pues, si José le está diciendo a Pedro, dame 18 soles, o sea, X más 18, ¿no? Y eso va a ser igual a quién? Al doble, ¿no? Del dinero que tiene quién, pues, de Pedro, pero de ese Pedro vamos a tenerle que restar. ¿Por qué? Porque le está dando a José, ¿ya? Y eso es lo que le queda a Pedro.
luego, ¿no? ¿De dónde? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este x más 18 va a bajar y eso va a ser igual a ¿quién? Este 2 por y multiplico, que sería 2y. Luego viene menos, 2 por 18 sería 36, ¿no? Entonces, ordenando o tan solo dejando con la variable, ¿no? X en este caso, que eso va a ser igual a ¿quién? Pues este 2y menos 36 se vuelve a anotar. Ahora este más 18 va a pasar a restar, que sería menos 18. Continúan desarrollando, vamos a tener que x va a ser igual a ¿quién? A 2y, ahora menos 36 y menos 18. Ellos dos se van a tener que sumar. ¿Por qué? Tienen signos iguales, o sea, menos y acá menos. Pero teniendo en cuenta como en ambos tiene signo negativo, se va a considerar signo negativo. Y luego sumamos 6 más 8 es 14. Pongo 4, llevo 1. 1 más 3, 4 más 1, 5, 54. Entonces, vamos a ir indicando que esta primera condición va a ser x es igual a 2y menos 54. Recién, hasta esta coma, ¿no? Hemos ido considerando. Ahora dice, y Pedro le contesta. Cuando Pedro le contesta, más justo es que tú me des 15 soles y así tendremos los dos igual cantidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando Pedro le contestas, entonces se refiere ya, como hemos dicho en la condición, dinero que tenía Pedro. Pedro, ¿qué hemos dicho? Que va a ser la variable y. Entonces, y más 15 soles, eso va a ser igual al dinero que tiene José, que es X, pero lo vamos a tener que restar menos 15 soles. ¿Ya? Luego, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que esta variable X debe quedarse solito, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues que y más 15, ahí está y más 15. Ahora, este menos 15 que está restando ha pasado a sumar. Y eso va a ser igual a ¿quién? A X, ¿no? Luego vamos a decir que X es igual a ¿quién? Pues Y, ahora 15 más 15 es 30. Y hemos armado la segunda ecuación. Para poder desarrollar estas dos ecuaciones, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Si tengo dos variables, o sea, X y Y, ¿no? En este caso, y también debo de tener dos ecuaciones. Acá tengo una ecuación y otra ecuación. O sea, son 2 y 2, yo puedo desarrollar, ¿no? Puedo ir continuando el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que igualar 1 y 2. La ecuación 1 y 2 vamos a tener que igualar. Entonces, igualando vamos a decir lo siguiente, ¿no? O sea, como acá es X, o sea, en las primeras condiciones son iguales, entonces este 2y menos 54 debe de ser igual a ¿quién? A y más 30. Es lo que quiere decir. Entonces, por acá, por eso se ha puesto 2y menos 54, va a ser igual a ¿quién? A y más 30. Luego, ¿qué hacemos? Pues ordenamos a un solo lado los que tienen la variable y, ¿no? Y al otro lado los que tienen número. Acá sería pues 2y, ahora acá tengo y, entonces al otro lado paso menos y. ¿Igual a cuánto? Este 30 baja, ahora este menos 54 va a pasar a sumar. Ahora 2y menos y, o quiere decir 2 menos 1, es 1. Y como en ambos tiene variable y, se pone tan solo variable y. Sumamos, 30 más 54 sale 84. Y ese 84 que nos ha salido, pues, ¿quién es y? Pues, ¿de quién es? Se refiere de Pedro. Por eso acá le he considerado que dinero de Pedro. ¿Cuánto es? Pues es 84 soles. Y la pregunta nos dice, ¿cuánto tenía Pedro? Entonces, ya hemos encontrado, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en nuestro ejercicio, ¿no? Nos quisiera quizás preguntar cuánto tenía José, por ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues, ¿no? Hallando el dinero de José. ¿Qué se hace? Van a poner que X va a ser igual, o sea, cualquiera, pueden acoger la primera ecuación, o sea, esta primera condición, o puede ser esta segunda condición, ¿no? Lo que está en esto de recuadro. Le considera la primera condición. Entonces, X va a ser igual a quien a 2 veces, ¿no? Como es Y, ¿cuánto nos salió Y? 84, ¿no? Y luego lo vamos a restar menos 54. Ahora, 2 por 84 sale 168. Menos 54 sale 114. Y ese es el dinero de José. Pero
¿no? Nuestra pregunta, lo que nos está diciendo, en este caso, nos dice cuánto tenía Pedro. Entonces, por lo tanto, esto pues sería nuestra respuesta. Tan solo 84 soles. ¿Ya? Así he continuado, es para que ustedes sepan cómo se va a tener que hallar si en caso no nos preguntara sobre el dinero de José. Veamos ahora el tercer ejercicio. Nos dice, ¿no? Que la edad de Dayana, dice, aumentada en 60, equivale al triple de su edad. ¿Cuántos años tendrá el próximo año? Nos dice, ¿no? La pregunta. Ahora veamos en la resolución. Sea X, ¿no? La edad de Dayana. ¿Por qué lo pongo así? Es que acá no nos dice cuántos años tiene Dayana, por eso lo estoy considerando con esa variable que va a ser X, la edad de Dayana. Un momento, por favor, jóvenes. Después vamos a hacer planteamos el enunciado. ¿Qué quiero decir? Vamos a tener que volver a leer, ¿no? Lo que nos está diciendo el problema. Dice que la edad de Dayana, ¿no? Cuando nos habla la edad de Dayana, por ejemplo, la edad de Dayana, ¿qué hemos dicho? Pues que va a ser X. Aumentado. ¿Qué decía en esa expresión, no? Vamos a tener que representar con el símbolo. ¿Qué símbolo? Con el símbolo más. ¿En quién? En 60. Ya bueno, es 60, vamos. Luego dice equivale. Cuando nos habla de la palabra equivale, se refiere al signo igual. ¿Quién más? Al triple. Triple. ¿De quién? De esa edad. ¿Esa edad qué sería? Pues sería X. Todo lo que hemos ido indicando, acá está escrito. La edad de Dayana, ahí está, que hemos puesto pues X. Ahora aumentado, ahí está más. ¿Quién dice? En 60, ahí está 60. Equivale, se refiere al signo igual. Al triple, o sea, 3 de su edad. ¿De quién? Pues se refiere de Dayana también, que sería 3Y. Y todo lo que hemos ido escribiendo, pues esta es la ecuación que ya hemos ido formando. Y aparte ustedes van a visualizar y observar. Acá tengo variable X, acá también tengo variable X. Tengo una sola variable, una sola ecuación y sí puedo ir desarrollando, ¿no? O sea, les dije, si es 1, 1, se puede. Si es 2, 2, o sea, 2 variables y 2 ecuaciones, también se puede desarrollar. Si hubiera 3 ecuaciones, ¿no? Y 3 variables, también se puede desarrollar el ejercicio, ¿no? En esta ocasión tan solo tenemos una variable y una ecuación, sí podemos desarrollar. ¿Qué es lo que van a hacer? A continuación, ustedes tienen que poner, ¿no? De la variable mayor, tienen que llevarlo, ¿no? Todo. Por ejemplo, acá tengo de la variable, acá su número, ¿no? Es 1 y en acá tenemos que es 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a este lado, que es derecho, ¿no? Después del igual, vamos a tener que ir llevando quién esta variable, ¿no? Entonces el 60 baja va a ser igual a quién, a 3y. Ahora este x que está sumando va a pasar a restar. Por eso ahí se está considerando menos x. Luego, ¿qué hacemos? Ustedes no vayan a pensar o en decir, ¿no? Que si acá delante de esta variable no hay nada, acá es 0. No, ¿no? Están cometiendo el gran error. Ya, si ustedes ven tan solo la variable solito, que quiere decir que delante de ahí está escrito el número 1, que ya no es necesario que ustedes lo escriban. Por eso, ¿qué hacen? Pues restan 3 menos 1, 2. Y como en ambos, o sea, son términos semejantes, ¿a qué me refiero? Tienen misma variable acá X y acá también X, consideran una sola variable, que sería pues X, ¿no? Una sola vez. Y ese 60 va a bajar. Sería 60 es igual a 2x. Luego, ¿qué van a hacer? Este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Que sería 60 entre 2 igual a x. Y 60 entre 2
¿Cuánto sale? Pues sale 30, ¿no? Pero no vayan a decir, ah, ya llegué a la respuesta, ¿ya? Siempre es bueno volver a leer el problema, ¿no? Entendiendo qué es lo que nos está preguntando. Nos dice, ¿cuántos años tendrá el próximo año? Si este año nos ha salido, pues, ¿no? 30 años, el próximo año, ¿cuánto va a ser? Pues, ¿no? La edad de Dayana es 30, pero si vamos a ir indicando el próximo año, pues sería 30 más 1, ¿no? Por eso sale acá que el próximo año tendrá 31 años, ¿no? O sea, la edad de Dayana, pues, en el próximo año va a tener que ser 31 años. Veamos ahora, no, otros ejercicios. En esta ocasión, el cuarto ejercicio. Y nos dice, ¿no? Que 3 números impares consecutivos que dice que suman 81. Y la pregunta nos dice, ¿cuál es el mayor de los números? ¿No? ¿Cuál es el mayor de los números? Y veamos en la resolución. En primer lugar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuando nos hablan de números impares, si es número par, ¿no? Suponiendo, ¿no? En esta ocasión, acá nomás, pues los números impares es el 1. ¿Quién más? 3. ¿Quién más? ¿Quién continúa? El 5, el 7 y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? Que nosotros, bueno, no sabemos cuáles serán esos 3 números, en realidad nos dicen 3 números, ¿no? Impares, que son consecutivos, porque si yo sumo estos 3, ¿llegaré a 81? Yo no llego a 81. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no son esos 3 números primeros, pues, ¿no? O sea, son otros valores. Pero para poder expresar con variables, acá en realidad vamos a tener que expresar con variables, ¿para qué? Para poder encontrar, ¿no? ¿Cuánto vale esa variable? Por ejemplo, a X, o sea, diré, disculpen, a este 1 le voy a decir que sea X, ¿no? Ahora, el que sigue tiene que ser también X. ¿Y luego qué hago? Lo voy a tener que sumar más ¿cuánto? Más 2. El que sigue, suponiendo que le voy a decir que sea X, ¿más cuánto? Si estoy diciendo que X vale 1, entonces 1 más ¿cuánto? Va a salir 5. 1 más 4, pues me va a salir 5. El que sigue, que sea X. Luego, ¿qué hago? Lo voy a tener que sumar. ¿Más cuánto? Pues 1 más ¿cuánto? Me va a salir 7. 1 más 6, me va a tener que salir 7. Ahora sí, ya lo he planteado, ¿no? Con las variables, ¿no? Yo puedo quizás coger estos 3 primeros, ¿no? Puedo decir también estos de acá, estos 3, o quizás lo que va continuando. Ya cualquiera de los 3 números que ustedes elijan, ya debe de cumplir, ¿no? En esta ocasión voy a coger esos 3 primeros. ¿Para qué? Para poder sumar, porque acá me dice suman. ¿Cuánto dice? 81. O sea, yo debo de sumar esta variable X más ¿quién? El que sigue, que es X más 2. X más 2. Luego debo seguir sumando. Voy a poner mejor otro color, este signo. Por ejemplo acá, ¿no? Para que vean quiénes estamos sumando, ¿no? Luego, ¿con quién voy a sumar? Este X más 4 es, ¿no? Más 4. Y eso dice, ¿cuánto es? Igual a ¿cuánto? 81.
Cuando a ustedes les hablan así, les dicen 3 números consecutivos suman 81, o les pueden decir 3 números pares suman quizás 100. Entonces ustedes tienen que trabajar con variable porque no saben cuáles serán esos números que sumados les va a salir 81 en este caso, ¿no? Y lo que vamos a hacer es sumar, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, yo les dije, si no hay ningún número delante de cada esta variable, está el número 1. 1 más 1, 2, más este 1, 3, que sería 3x. Luego lo voy a sumar. 2 más 4. ¿Cuánto es? 6. ¿Y eso es igual a cuánto? 81. 81, ¿no? Un poco de corregir el número 8. 81. Luego, ¿qué van a hacer? Pues ponemos 3x, va a ser igual. Ahora, ese 81 baja. ¿Quién me falta todavía? Este más que está sumando va a tener que pasar a restar. Que sería así, 3x va a ser igual. ¿Cuánto sale 81 menos 6? ¿Cuánto sale? Sale 75. Luego, ¿qué hacemos? Pues ese 3 que está multiplicando va a pasar a dividir, que sería x va a ser igual a ¿cuánto? 75 entre 3. Sería x va a ser igual, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues dividir, pues jóvenes, ¿no? ¿Cuánto sale 75 entre 3? Que tendríamos en este caso sería 2. 2 por 3, ¿no? Como cogemos hasta acá nada más porque es que 7 es mayor que 3. Si hubiera sí menor, ahí vamos al otro, ¿no? Otro número más. Como 7 es mayor que 3, entonces coge la primera nomás. Sería 2 por 3, que sería 6. ¿No? Y 7 menos 6 sería 1. ¿Qué hago luego? Ese 5 baja. Luego, ¿qué hago? Este 5, ¿no? Sería 5 por 3, 15. ¿Y 15 menos 15? 0. Y es una división exacta. ¿Cuánto me ha salido? 25. Y esto de acá no es la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué dice la pregunta? Pues nos dice, ¿cuál es el mayor de los números? Lo que piden, ¿cuál es el mayor de los números? Y para ello, vamos a ir comprobando cada uno de ellos. Lo que piden, el primer valor, ¿no? El primer valor, el segundo valor, ¿no? En total, ¿qué quiero decir? Esos 3 números, ¿no? Que tenemos que encontrar y cuál de ellos, pues, es el mayor. El primero es X, hemos dicho. Ahora el que sigue, ¿quién es? Pues X más 2. X más 2. El que sigue, X más 4. X más 4. El primero, X. ¿Cuánto vale X? Vale 25, que nos ha salido. El segundo, que sería 25 más 2. ¿Eso cuánto sale? Sale 27. Y el que sigue sería 25 más 4. ¿Cuánto es eso? 29. Y son consecutivos, pues 25, 27 y 29 son los 3 números consecutivos que son impares. Y ahí suman todo eso, nos va a salir, pues, o sea, sale en realidad 81, ¿no? Pero lo que nos está pidiendo hallar es, ¿cuál es el mayor de los números? ¿Quién es mayor? Pues el mayor es 29. Y esto sería nuestra
respuesta. Y eso sería la respuesta. Veamos ahora otro ejercicio. Nos dice hallar dos números consecutivos tal que al sumarlo dice obtenemos 35. ¿No? 35. Son dos números consecutivos, ¿no? Veamos en la resolución, ¿no? En primer lugar, ¿no? ¿Cuál va a ser el primer número y cuál va a ser el segundo número? Son dos números consecutivos. Entonces, cuando nos dicen así nada más, quiere decir, suponiendo que esto de acá sea X, ¿no? Y el otro pues va a tener que ser X y lo vamos a tener que sumar más 1. Entonces, o sea, vamos a hacer lo siguiente. Ellos dos vamos a tener que sumar, o sea, X más 1. ¿Cuánto debe de ser? Debe de ser igual a ¿cuánto? A 35. O sea, esta parte que estamos realizando es lo que estamos haciendo, es planteamos la ecuación. Ya estamos, planteamos la ecuación. Planteamos la ecuación. Y ahí hemos planteado que sería pues x más 1 igual a 35, ¿no? Entonces sería x más x, que sería 2x. Más 1. ¿Igual a cuánto? A 35. Ahora, ¿qué hacemos luego? Este 2x, ¿no? Va a tener que ser igual a 35. Ahora, ese 1 que está sumando va a tener que pasar a restar, que sería lo siguiente. 2x igual a ¿cuánto? A 34. ¿Qué hago luego? Pues ese 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 34. ¿No? Dividido entre ¿quién? Entre 2. ¿Qué hago luego? ¿No? Ahí pues vamos a tener que dividir y esa división es exacto. ¿Cuánto sale? Ahí va a salir 17. Y ahí no va a quedar pues la respuesta. ¿Qué les pide, jóvenes? Nos dice hallar dos números. O sea, esos dos números vamos a tener que hallar cuánto valen cada uno de ellos. Lo que piden. Lo que piden es, ¿no? Entonces el primer número que vale X, ¿no? En este caso, ¿no? Ese es el primer número. Y el segundo número, ¿cuál es? Pues X más 1. X más 1. El primer número, ¿cuánto sale, jóvenes? Nos ha salido, ¿cuánto nos ha salido X? Nos ha salido 17, ¿no? Y acá sería 17 más 1. ¿Cuánto es eso, jóvenes? Eso es 18. Entonces, en la respuesta, o sea, recién, ¿no? Vamos a tener que considerar en la respuesta, ¿qué números son? Pues hallar dos números, o sea, los números
son? ¿Cuáles son? 17 y 18. Y ahí pues tenemos recién la respuesta. No sé si hasta ahí, jóvenes, tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Ninguna, jóvenes? Entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Acá hay que tener bastante cuidado, y en este ejercicio nos dice acá 6, ¿no? Hallar un número nos dice que ha aumentado en 18, dice que resulta el doble del número disminuido en 9. Veamos en la resolución. Pues vamos a tener que hallar, ¿no? Todos los datos o lo que nos va a indicar, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, un número. Hallar un número, ¿no? Por ejemplo, un número. Un número. Un número. Ese número, pues pueden trabajar quizás con variable A, B, C, X, Y, cualquiera, ¿no? Pero hay que considerarle, por ejemplo, ese número que sea A. No sabemos, ¿no? ¿Cuál es el número? Cuando nos habla, ¿no? Hasta acá ya hemos ido indicando un número. Ahora dice que ha aumentado en 18, o sea, que ha aumentado. O sea, de lo que dice que no ha aumentado en 18. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que vamos, cuando se habla pues de la palabra aumentado, se refiere al signo más 18. A eso se refiere. ¿Qué ha aumentado en 18? O sea, más 18. Ahora viene resulta. La palabra resulta se refiere pues al signo igual, y jóvenes. Ahora dice el doble del número. Voy a escribir el doble del número. El doble del número, ¿no? El doble del número. El doble del número. El doble del número se refiere pues 2 veces. ¿De quién? ¿Cuánto dije el número? Dije que es la variable A. Ahora viene disminuido en 9. Voy a escribir acá, disminuido. Disminuido en 9. Cuando dice disminuido en 9 se refiere menos 9. Luego de haber realizado, lo que vamos a hacer a continuación es plantear. Plantear.
En ese mismo orden vamos a tener que ir ubicando, ¿no? Todo lo que ya hemos ido escribiendo, expresando en forma matemática, ¿no? En primer lugar está A. Ya voy a poner A. Luego viene más 18, sumo más 18. Luego, ¿qué viene? Luego viene el signo igual. Luego, ¿qué viene? Viene 2A. Luego, menos 9. Menos 9. Luego, ¿no? Lo que ya después de haber realizado, pues ya está formado en una ecuación. Y esa ecuación, ¿no? Observamos, tiene una sola variable y sí se puede desarrollar. Hay una variable, una ecuación y sí podemos desarrollar. Lo que vamos a hacer es, pues, no a un lado que poner todos los que tienen variable y al otro lado los que tienen número. Esta vez, lo que se va a realizar es lo siguiente, pues, ¿no? Por ejemplo, 18 va a bajar. A ese lado voy a llevarle todos los números. 18, ahora acá dice menos 9. Voy a llevarle a este lado, sería más 9. Y eso va a ser igual, ¿no? Ese 2A va a bajar. ¿Quién me falta todavía? La variable A, que acá está sumando. Voy a llevar al otro lado, sería menos A. Ahora sumando 18 más 9, eso sale 27. Y eso va a ser igual, ¿no? Restamos 2, acá yo les dije, si no hay nada, quiere decir que está el número 1. 2 menos 1, 1. Cuando es 1 ya no se pone. ¿Qué sigue? Como ambos tienen la variable A, tan solo ponemos una sola variable A. Y de nuevo, pues vamos a tener que volver, ¿no? A leer lo que nos dice nuestro problema, ¿no? En este caso nos dice hallar un número. ¿Qué quiere decir? Pues que debemos de encontrar ese número. ¿Y ese número cuánto nos ha salido? 27. Entonces, por lo tanto, esto vamos a ir indicando que sería la respuesta, ¿no? Entonces ponemos acá respuesta. ¿Ya? Y de esa manera, pues, se va desarrollando este tema. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ya nos vamos viendo en el siguiente video. ¿No? Y la clase, o sea, esta clase está siendo grabado. Y aparte, pues, ¿no? Si tienen algunas dudas, pueden volver a verlo y así, pues, van a tener que ir aprendiendo, ¿no? Muchas gracias, jóvenes.